Bueno, comentábamos lo que seguramente todos ustedes hoy, esta tarde. ¿Cómo es que se cayó el WhatsApp? Por Dios, yo había mandado varios mensajes, le contaba a Paola. No me había dado cuenta que los mensajes no habían llegado a destino y esperaba las llamadas producto de esos mensajes de WhatsApp que nunca llegaron. Hasta que alguien me dijo, oye, pero no hay WhatsApp, por Dios. El mundo se silenció durante 2 horas que cayó esta plataforma de comunicación en la que todos los bolivianos, jóvenes, adultos y lo mismo que gente de otros países están completamente sumergidos durante todo el día. El WhatsApp se paró y fue como si el mundo dejara de comunicarse. A la gente hasta se le olvidó que había otras plataformas de comunicación como el Instagram y otras plataformas, el Skype un poquito antiguito pero todavía funciona. No, la gente vive con el WhatsApp. Vaya que ha sido definitivamente una experiencia amarga para muchos en esta jornada, pero bueno, ya el WhatsApp se recuperó. Pero surge la pregunta, ¿verdad, Paola? ¿Qué pasa si a futuro mana WhatsApp, deja de haber WhatsApp en el mundo? Hoy experimentamos eso, Víctor Hugo. Yo me di cuenta alrededor de las 4:30 de la tarde, más o menos, que no tenía el servicio de WhatsApp. Y es así que muchos usuarios en todo el mundo se comenzaron a dar cuenta de esta falla. Comenzó todo en Europa, ahí fue uno de los primeros lugares donde se dieron cuenta. Y luego países como El Salvador, México, Honduras y llegamos hasta Bolivia, donde el WhatsApp prácticamente tuvo una caída a nivel mundial. Más de 1.000 millones de usuarios afectados que comenzaron a poder colocar algunas quejas y también memes con cierto sentido de humor en otras aplicaciones como el Facebook y el Twitter también. No, y el mundo comenzó a producir más. Son 2 horas en que la productividad mundial creció, se los puedo asegurar. Ya no se distraía tanto a la gente por el WhatsApp. Trabajaba, producía, se realizaba profesionalmente. El mundo se levantó un poquito más productivamente. Y quien también se vio afectada por la caída mundial del WhatsApp, sin duda, fue Mariel. Así es, Paola, Víctor Hugo. Hoy estuvimos desconectados de WhatsApp y casi todo el mundo, porque esto fue un problema mundial que atravesaron todos los usuarios de WhatsApp. Y bueno, los memes se hicieron sentir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Así que vamos a ver algunos de ellos. A ver, el primero, veamos qué dice. No hay medicamentos en los centros de salud y no pasa nada. Se cae el servicio de WhatsApp y todos pierden la cabeza. Es algo que realmente pasó esta tarde desde las 4 más o menos. Esta es una imagen que refleja la caída del WhatsApp y que se ha hecho viral en las redes sociales. Bueno, y este es el WhatsApp. Pero saben, si no hay WhatsApp, hay mensaje de texto, SMS, Instagram, Skype y otras plataformas a las que pueden recurrir a futuro. No se alarmen tanto, no seamos tan dependientes de las plataformas digitales. Vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de algo que nosotros tenemos casi con toda seguridad dentro de nuestros cuerpos y a veces no nos damos cuenta. E incluso llega la sensación de la inquietud cuando puede ser ya demasiado tarde. Helicobacter pylori es una bacteria que está en nuestro organismo, que puede causarnos una serie de malestares que hoy les vamos a decir cuáles para que presten atención. Y que la tenemos y que la desarrollamos producto del estrés, producto de no hacer ejercicio, producto de comer mal, producto de dormir mal, producto de las muchas preocupaciones. O sea, hacemos todos los méritos para que el Helicobacter pylori se sienta cómodo, confortable dentro de nuestro organismo. Hoy vamos a hablar con detalles de esta bacteria. Mucha atención quienes sufren acidez, otros acidez crónica. Ojo, que esto puede terminar en cáncer. Buenas noches, Bolivia. Ahora sí con el tema de hoy. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23. Definitivamente vimos que es importante tocar este tema de la bacteria Helicobacter pylori, Víctor Hugo, por las estadísticas que existen en nuestro país. Aproximadamente 8 de cada 10 bolivianos padecen de esta bacteria. Y se han hecho ciertos análisis que han sido divulgados por Gastro Bolivia, donde las personas en algunos lugares de Bolivia, algunas poblaciones, en un 100% han dado positivo a la presencia de esta bacteria. Y en La Paz, aproximadamente 83% de la población padece del Helicobacter. Un besito por ahí, alguna comidita, alguna agüita contaminada, tocar la lengüita de nuestra mascota. Bueno, ahí está. Miren cuán cerquita tenemos al Helicobacter pylori. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales.
Buenas noches a todos nuevamente y bueno, este es un programa que tienen que verlos junto a todos los miembros de su familia, porque esta bacteria denominada Helicobacter pylori puede hacerse sentir en cualquiera de los miembros de su familia, así que esté atento, no se despegue de sus pantallas porque tenemos mucha información para ustedes y ustedes van a participar con sus dudas, haciéndolas a nuestros invitados a través de nuestro Facebook Hora 23, Twitter, @Hora 23 Bolivia. Vamos a ver las publicaciones de hoy. Cuidado, una bacteria habita en tu estómago. Evitar el almacenamiento prolongado de vegetales, incluso en refrigeración. Un consejo para ustedes, hashtag de la noche, cuidado con la comida. Limpiar y desinfectar las superficies de uso y los utensilios en contacto con alimentos crudos. A tomarlo en cuenta. Vamos con el siguiente cuadro para ustedes en el que van a participar. Mantener una cuidadosa higiene del frigorífico. Vamos a ver el siguiente cuadro. Debe asegurar una correcta cocción de los alimentos. Es algo que ustedes no deben olvidar. Ahora sí vamos a ver la pregunta de la noche que ustedes van a responder y sus respuestas las vamos a estar compartiendo durante todo el programa. ¿En qué medida conoce usted los peligros de la mala manipulación de alimentos? Opción A, mucho. Opción B, algo, poco. Tenemos en la opción C y nada en la opción D. Una de las bacterias que más daño causa a la población es el Helicobacter pylori. Afecta a gran cantidad de seres humanos en todo el mundo. El Helicobacter pylori es una de las enfermedades más conocidas, ya que según estudios realizados lo tendrían 2/3 de la población mundial y que en la mayoría de los casos no causa síntoma alguno. Se transmite por alimentos y agua contaminada que a veces sin darse cuenta muchos de nosotros la consumimos. Para prevenir esta afección es necesario tener sumo cuidado a la hora de lavarse las manos antes de comer y saber escoger qué alimentos debemos ingerir. Por otro lado, esta enfermedad es sumamente silenciosa y puede pasar mucho tiempo, inclusive años, viviendo en nuestro organismo, destruyendo las paredes de la mucosa estomacal, agravando cada vez más el cuadro clínico del paciente. Sin embargo, países, sobre todo del primer mundo, realizan constantes campañas de salud para prevenir y curar esta dolencia, algo que no ocurre tanto en Latinoamérica, ya que nos informa cómo debería ser tratada esta bacteria. Asimismo, el poder sanarse implica ser constantes con los medicamentos y el estilo de vida, ya que si no se hiciera al pie de la letra este tratamiento, las personas afectadas podría volver a adquirir este mal. Bueno, Helicobacter pylori, así que todos mucha atención. Está claro que esa bacteria está habitando posiblemente dentro de mí, posiblemente dentro de ustedes que nos están viendo en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Es precisamente el mensaje que tratamos de rescatar de este programa, que ha de ser, esperamos, muy útil para cada uno de ustedes. Y tenemos para ello especialistas invitados para hablarnos sobre este tema con la más absoluta propiedad, y ya se los presento. Está con nosotros el doctor Juan Antonio Guerra, que es director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Doctor, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches, el gusto para nosotros poder compartir este espacio tan importante. No, le agradezco mucho. Bienvenido, doctor. Y acá a mi izquierda se encuentra el doctor Elvin Miranda, que es médico cirujano de gran experiencia, que sin duda va a despejarnos también muchísimas dudas sobre el tema. Doctor Miranda, qué gusto tenerlo en el programa. Buenas noches. Buenas noches, gusto de estar en tu programa. Bienvenido, por favor, doctor. es un gusto tenerlos acá. Bueno, a ver, vamos a partir por lo que es el Helicobacter pylori. Descríbanos un poquito sobre esta bacteria. ¿Por qué tenemos que tenerle respeto, miedo? ¿Por qué tenemos que actuar sobre ella y no esperar pasivamente a que nos destruya? Bueno, esta bacteria es una bacteria gram negativa que tiene características morfológicas importantes por su forma, su adhesividad a la pared gástrica, que a la humanidad nos está acompañando ya hace 58.000 años. 58.000. Es posible que esta bacteria infecte a la población desde luego del nacimiento ya. Y a lo largo de la vida puede ser que no dé síntomas, pero cada vez más tempranamente ya empiezan síntomas y se establece una historia natural de esta enfermedad. Y a la pregunta que usted me ha planteado,
es que finalmente puede todo esto desencadenar un cáncer gástrico, pasando por una dispepsia, una enfermedad ulceropéptica y una gastritis crónica. Es por eso que el tema que ustedes han escogido es muy importante, porque de lo que se trata hoy en el mundo de todos los cánceres es una detección precoz para intervenir y evitar llegar a este cuadro final de cáncer gástrico. Por eso es que esta bacteria, que empieza con una dispepsia, puede llegar en el tiempo a ser un cáncer gástrico, y el objetivo del tratamiento es erradicar la bacteria y prevenir el cáncer colorectal. Es por eso que es importante conversar de este tema. Así es, y ahora que estamos en el inicio del programa, doctores, vamos a conocer un poco acerca de la historia respecto al descubrimiento de esta bacteria, que es la bacteria Helicobacter pylori. Para ello hemos preparado algunos cuadros para que toda la población pueda informarse. Vamos con el cuadro 1, señor director, por favor. ¿Cuándo se descubrió esta bacteria? Veamos lo que pasaba en 1892, donde existieron las primeras evidencias de su presencia, cuando el investigador italiano Giulio Bisocero evidenció la presencia de bacterias espiraladas que vivían en el ambiente ácido del estómago de los perros. ¿Qué pasó en 1981? Dos patólogos aislaron este microorganismo de la mucosa del estómago de los humanos, la cultivaron y además la relacionaron con cuadros de gastritis e incluso úlceras presentes en el ser humano. Y en 1994, los Institutos Nacionales de Salud de Norteamérica confirmaron que los antibióticos eran efectivos en el tratamiento de la gastritis causada por el Helicobacter pylori. Y 52.000 años, nos decía el doctor, vaya que con toda esta historia adicional de las investigaciones, vaya que definitivamente nos han acompañado muchísimo tiempo. ¿Cuáles son aquellos síntomas que la gente que nos está viendo en este momento tiene que tomar, a los que tiene que tomar especial atención cuando ya este Helicobacter, que puede haber vivido como amigo con nosotros durante mucho tiempo, de repente se revela y dice, no, ahora sí te declaro la guerra y a ver cuánto me aguantas? Sí, primeramente hay que ver que esta bacteria está en una prevalencia bastante grande en nuestra población. Como país subdesarrollado tenemos la presencia de esta bacteria en más allá del 80%. Entonces es una bacteria que está en una gran mayoría de la población general. ¿Está asociada a qué? ¿A la pobreza, a la mala alimentación, falta de higiene? ¿A qué se asocia? Principalmente. Los países subdesarrollados conllevamos bastantes problemas sanitarios, principalmente de la higiene. Esta es una bacteria que es transmisión fecal-oral y fácilmente es transmisible. Y como el doctor ha indicado, que ya se la adquiere desde la infancia. Hay estudios incluso en el Instituto de Gastroenterología y en el Hospital del Niño incluso, que se ha encontrado en lactantes. Entonces es una bacteria que está con bastante tiempo y no produce gran sintomatología a lo largo de la vida, pero cuando ya hay determinados factores que contribuyen o se imbrican como para poder desarrollar esta enfermedad, se dan aquellas formas en las que principalmente comienzan con dispepsias, flatulencias. ¿Qué es una dispepsia? Son alteraciones en la motilidad y en el funcionamiento gástrico que repercuten en todo el sistema. Las flatulencias son principalmente presencia de aire producto del metabolismo gástrico. Lo conocemos como un pedo, sí. Entonces son productos que vienen desde el estómago que ya directamente están en todo el tracto gastrodigestivo. Son principalmente esos dispepsias, luego los dolores principalmente abdominales que pueden ser ulcerosos, primeramente para una gastritis, podríamos pensar en una gastritis, luego una úlcera y ya como el doctor ha indicado que puede darse el cáncer. Pero en todo este transcurrir de tiempo, transcurren unos buenos años hasta que podamos detectar y dar principalmente nuestra pauta como médicos como para hacer el diagnóstico ya temprano. ¿Cómo se realiza ese diagnóstico, doctor? ¿Cómo se diagnostica que existe la presencia de esta bacteria en el organismo de una persona? Y generalmente, por lo que usted dice, esta sería identificada ya cuando los estadios son avanzados de la enfermedad. Hay varios métodos, principalmente los directos y los indirectos. Los directos son los invasivos, los indirectos son los no invasivos. Aquellos directos son principalmente se hace a través de la biopsia, la histopatología.
Luego se hace el test el rápido de ureasia. Que es test de aliento. El test de aliento es otro test que es indirecto. Y directamente la endoscopía con la biopsia, ¿no? Y el cultivo que podríamos hacerlo para observar directamente la bacteria. Y los indirectos ya conllevan a través de la serología, estudios que se toman a través de la punción sanguínea y también de otros fluidos como heces, orina y saliva incluso. Ahora veíamos que la incidencia de esta bacteria en el país es realmente alta, pero en La Paz existe aproximadamente 83% de la población que padecería del Helicobacter pylori. ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, tenemos la bacteria incorporada, ese porcentaje aproximado, se debe a que en un momento nos hemos contaminado. Ya se ha referido las condiciones higiénico-dietéticas, el manejo de los alimentos, y eso va muy relacionado a la situación socioeconómica de diferentes estratos. Hay que tomar en cuenta también la edad, el sexo, la raza, que condicionan prácticamente la contaminación. Y luego hay otros factores que van influyendo en la historia natural de esta enfermedad, y poco a poco vamos poniéndonos más complicados con esta bacteria. Usted habla de sexo, raza, edad. A ver, explíquenos un poquito más. ¿Quiénes son más vulnerables que otros y por qué? Bueno, los más vulnerables son los dos periodos de la vida, los más jóvenes y los más ancianos. Los más ancianos porque ya tienen predisposición a agravarse con cualquier infección. O sea, a partir de los 50 años más o menos. Exacto, hay que darle un poco más de atención. La edad, bueno, el sexo no hay mucha diferencia. Los pacientes masculinos son más proclives a esta contaminación. La raza negra, poblaciones africanas se han visto, aunque ya esto está igualándose. Y bueno, esos factores son los que están condicionando que uno que tiene la bacteria ya desencadene una enfermedad. Doctor, hay una pregunta que me transmitía una persona, me decía: mi pareja está preocupada porque piensa que se va a contagiar de la bacteria Helicobacter si me besa o tenemos relaciones. Sí, el doctor ha mencionado una prueba no endoscópica, que es una prueba de aliento por una ureasa C3C adaptada a la detección de esta bacteria, y sí, se hace evidente mediante el aliento, y el beso es muy factible de ser una contaminación, en este caso oral. El doctor mencionó el otro que es fecal-oral. Y es posible, eso está descrito, hay evidencia de esta posibilidad de contaminación. Hace un momento el doctor Miranda nos mencionaba que esta bacteria se puede transmitir también a través del consumo de comida que no está elaborada con higiene. Y justamente respecto a ello tenemos un cuadro preparado para todos ustedes, donde vamos a conocer la situación y calidad con la que se fabrican o se venden los alimentos en los distintos expendios de comida en La Paz. En La Paz se tienen registrados cerca de 1 millón de establecimientos de expendio de comida. De estos, solo el 50% cumple con las normas mínimas de higiene, según datos del laboratorio municipal. Además, de acuerdo a la información proporcionada por la Vigilancia de Enfermedades de Transmisión por Alimentos, se tomaron 1.200 muestras de carne y sus derivados entre enero y octubre del año 2016, del año pasado, en diversos negocios como ser, por ejemplo, supermercados, carnicerías y demás. Y solo el 23% cumplía con las normas de higiene, solo el 23%, el resto, estamos hablando del 76%, era comida contaminada. Y en el caso de postres y de tortas que se venden en repostería, solo el 42% de 1 millón de muestras eran alimentos elaborados higiénicamente. El resto, el 58%, eran alimentos sucios o pasados. Mira esos datos, Víctor Hugo. No, vaya que andamos mal, ¿eh? Además de que los bolivianos somos muy poco cuidadosos con nuestra alimentación. Ahora nos gustan los chicharroncitos, que las frituras, que los pollitos, que la pizza. Ay, madre, es rico. Pero tenemos que podernos a pensar en el daño que le estamos causando a nuestro organismo. A eso sumado el estrés, las preocupaciones, nuestra falta de ejercicio, porque somos sedentarios, ¿no es cierto? Pues nos complicamos todavía más. A ver, doctor Miranda,
usted ve estos datos, estadísticas inquietantes sobre los alimentos. Además de que nos alimentamos mal, salimos a la calle y comemos contaminado. Obviamente que el resultado no va a ser muy agradable para nuestro organismo. Sí, lamentablemente en nuestro medio está muy extendida esta bacteria. Se encuentra, como ya hemos dicho, incluso desde la infancia. Entonces nos ponemos a pensar que de aquí a un buen tiempo vamos a tener una bastante prevalencia, si es que no tratamos a tiempo a todos los posibles factores que coadyuvan a ingresar esta bacteria en el organismo y prevalecer allá. Entonces vamos a tener una gran incidencia de cánceres. Y principalmente hay que hacer con determinados criterios clínicos la pesquisa diagnóstica y el tratamiento. ¿Cuándo llega al cáncer? Bueno, principalmente tienen que pasar etapas en años, como para que principalmente se den varios factores. Uno de los principales factores que se ha visto, que es la gastritis y el linfoma MALT. Entonces este linfoma es uno de los más próximos a desarrollar cáncer gástrico y es prevenible hacer muy temprano el tratamiento de erradicación, aclarando que el tratamiento de esta bacteria se llama erradicación, porque tenemos que ver que no es una sola forma de tratamiento, son varios criterios y varios consensos que se han dado en el mundo y los estudios en cada uno de los países que han llegado a determinar ciertas formas de tratamiento como para poder encarar el tratamiento muy puntualmente y como para atacar verdaderamente esta Así es. Se ha visto que muchas personas con gastritis en todo ese tiempo que transcurre antes de llegar a un cáncer de estómago, a veces antes de acudir a un médico, recurren a lo que es la automedicación, con un medicamento muy conocido que es el omeprazol. ¿Cuánto puede empeorar esto la situación? Más que empeorar la situación, de alguna forma la atenúa la automedicación, pero esta automedicación es de mucho tiempo, prolongada y que prácticamente los inhibidores de la bomba de protones protegen muy poco. Hay que tener otros criterios realmente como para que este diagnóstico se lleve a cabo y logremos una efectividad. La automedicación está muy contraindicada en esta situación porque no tenemos los criterios diagnósticos con los cuales debemos basarnos para utilizar un inhibidor de la bomba de protones. A propósito de medicamentos, doctor Juan Antonio Guerra, ¿cuál es el tratamiento más común que se utiliza o que se receta a las personas que tienen el Helicobacter pylori, aquellas personas que ya comienzan a sentir acidez, ¿no es cierto? En un momento llega a convertirse en acidez crónica. ¿Cuáles son los medicamentos más comunes? Y si estos, recetados oportunamente, pueden evitar que se contraiga algunos tipos de cáncer. Bueno, el tratamiento de esta infección con Helicobacter pylori es el resultado de consensos que dan protocolos y guías de manejo. En el mundo hay diferentes, ¿sí? En el instituto estamos usando protocolos que indican que se debe usar por lo menos 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones, puede ser el omeprazol. Se hace la combinación de claritomicina y amoxicilina. Este es considerado, junto con el metronidazol, que es una opción, el tratamiento de primera línea. Esto es demasiado importante, porque el objetivo del tratamiento, como ya se ha indicado, es erradicar la bacteria y evitar el cáncer. El problema es que no sabemos en qué lugar de la historia de la enfermedad la intervención con este tratamiento corta la posibilidad. A veces ya es imposible por más que se hagan tratamiento. En este caso, el tratamiento de primera línea que se usa, como lo que he mencionado, inhibidor de la bomba de protones, claritomicina, amoxicilina, es más o menos de la siguiente manera. Se hacen tratamientos 2 veces por día, con 4 medicamentos y por 14 días. El objetivo es erradicar en más del 90%. Usando otros métodos se llegaba a 84%, pero en el Consenso Español del año pasado
y ha subido el margen de curación, de erradicación de esta bacteria, que debe ser mayor al 90%. Ahora, cuando con esta primera línea de antibióticos de tratamiento combinado no se logra curar, se entra en una historia de no terminar, porque algunos medicamentos, la claritomicina en un 15-20%, el metronidazol en un 45%, crean resistencia, porque esta bacteria es muy hábil, tiene varias cepas, se protege y va creando resistencia. Entonces se van haciendo diferentes combinaciones de antibióticos, pero al hacer esto no tenemos la evidencia de que estamos curando. Es decir, que debemos acudir a lo que la evidencia nos indica con el tratamiento de primera línea, y luego, lógicamente, si hay fracaso en este tratamiento porque se hacen controles posteriores, ya usar segunda, tercera línea, que ya van incorporando otros medicamentos, otros antibióticos, a veces bismuto, a veces medicamentos que ya están en segunda, en tercera línea, y ya le digo, tener evidencia de que se está curando ya es completamente difícil. Hora 23 conversó con profesionales del área de la salud, así como ustedes, que nos dieron su punto de vista respecto a esta bacteria Helicobacter pylori. Esto fue lo que nos dijeron. Existen varios tipos de enfermedades que atacan al ser humano. Una de ellas es la bacteria Helicobacter pylori. Pero ¿usted sabe cuáles son los síntomas? Un médico general nos explica sobre esta enfermedad. Bueno, el Helicobacter pylori es una enfermedad que nos ha estado atacando durante ya varios años. Es una enfermedad que nos ha venido prácticamente de los países que tienen mar, principalmente. Actualmente ya es una enfermedad que uno se la transmite por medio de los alimentos, principalmente la comida de mar, pero puede ser transmitida ahora actualmente por cualquier otro tipo de alimentos. Asimismo, el tratamiento es muy importante y debe llevarse a cabo lo más rápido posible, si es que ya le habrían detectado esta afección. Primero, el principal, el gold estándar, o sea, es decir, el estudio más importante que se tiene que hacer es una endoscopía. Con la endoscopía, la biopsia, en una primera instancia. Una vez terminado el tratamiento, que generalmente dura de 10 a 14 días, con los medicamentos ya estandarizados que se los tiene, entonces se tiene que volver a realizar una segunda endoscopía u otro tipo de estudios que nos permitan ratificar que se ha eliminado por completo la bacteria. Si se la ha eliminado, entonces el paciente tiene que estar completamente sano y tranquilo de las dolencias por las que consultó. ¿Medios de contagio, doctor? Los alimentos. Directamente. Todo el Helicobacter pylori se contagia por la introducción de cualquier alimento contaminado por la boca. Esos son los medios de contagio. Sin embargo, también es de suma importancia el punto de vista de un profesional en nutrición, ya que esta dolencia conlleva que se realice diferentes dietas para poder aliviarse de esta enfermedad que aqueja a mucha gente. Dolor y el ardor del estómago que produce esta bacteria es terrible. Entonces lo que tiene que hacer esta persona es tener alimentos que sean muy suaves, que sean alimentos pelados, que no sean alimentos con cascarillas, no tiene que consumir elementos, por ejemplo, con mucha fibra, porque el ardor que tiene es como de la úlcera, es una gastritis que se va a producir o incluso cáncer. Entonces el ardor es muy grave. La dieta es bien específica. Tenemos que hablar de muchos alimentos en los cuales las personas tienen que ir evitando. Bueno, comer sano, la recomendación. ¿Pero qué es comer sano? La pregunta se la traslado acá al doctor Erbil Miranda, que nos acompaña esta noche para hablar de este tema. ¿Qué es comer sano para acrecentar el riesgo de que el Helicobacter se sienta chocho ahí y haga una fiesta dentro de nuestro organismo? Principalmente la dieta que llevamos los bolivianos está a base de ajís, a base de hidratos de carbono, carnes, pero todos estos alimentos, si están contaminados con el Helicobacter pylori, van a producir una signología y sintomatología en un tiempo prolongado. Primero comienza como una dispepsia, luego gastritis, luego úlcera y luego el cáncer. Pero los alimentos en sí
casi todos los que conllevan la bacteria van a estar contaminados. Pero en el mismo tratamiento que tenemos que hacer como erradicación, tenemos que hacer una dieta muy estricta de 3 meses, basada principalmente en que sea lacto-ovo-vegetariana, leche, huevos, vegetales, legumbres, cereales, verduras, frutas, exentas de cítricos, exentas de café, té, exentas de gaseosas, preservantes, alcohol, cigarro y todo lo dañino. Doctor, hace un momento, durante la nota yo le revelaba una imprudencia mía, una actitud negligente mía como la de mucha gente que nos está viendo en este momento en sus casas. Cuando siento alguna molestia de acidez, pues me tomo un omeprazol. Evidentemente me calma, no tengo mayor problema como lo que deseo comer, me tomo mi café que me encanta, ¿no? Y no tengo ningún problema de acidez por 1 o 2 días. Pero ¿cuán peligroso es esto? Siendo que yo estoy tomando ese omeprazol ya durante muchísimo tiempo y no he acudido al médico para quizá encontrarme con el verdadero problema que tengo. Sí, el omeprazol, inhibidor de la bomba de protones, es un medicamento que alivia los síntomas, como usted, pero no cura. Entonces deja pasar el tiempo, uno se va automedicando, porque incluso la farmacéutica o el amigo o el compadre le dicen que le hace bien y bueno, a uno le alivia los síntomas evidentemente, pero la marcha va por detrás, va transcurriendo, uno va perdiendo tiempo. Lo que es conveniente es hacer el diagnóstico, invasivo o no invasivo, y si se da el caso hacer el tratamiento. O sea, estoy evitando la molestia tomándome el omeprazol, pero puede el Helicobacter estar haciendo una fiesta en mi organismo y puedo estar complicándome cada día más sin darme cuenta de aquello. Eso es muy evidente. Entonces, lo que corresponde es hacer el diagnóstico y si corresponde el tratamiento. Lo bueno de esto es que se cura, se erradica la bacteria, se cura. Bien. La enfermedad, y en su caso, si tiene la bacteria y se hace el tratamiento correctamente, ya no va a requerir omeprazol nunca más. Eso es buena noticia. Hágame cita para mañana, doctor. Voy a estar en su consultorio. Bien. Okay. Doctor, hace un momento nos hablaba del diagnóstico precoz, que es muy importante para poder detectar a tiempo la presencia de esta bacteria en el organismo. ¿Cómo se puede realizar este diagnóstico? ¿Cómo las personas deben acudir? ¿Qué tipo de exámenes deben solicitar o el médico para poder llevar a cabo esto? Hay indicaciones para hacer el diagnóstico, es decir, que el paciente haga las pruebas endoscópicas, la biopsia o pruebas no invasivas. Ya se ha explicado lo de empezando por una dispepsia, ¿no? Que es un conjunto de síntomas que vienen después de ingerir comida. Uno siente pesadez, náuseas, dolor abdominal, distensión y fundamentalmente el dolor. Pero esto ocurre en las personas que ya tienen ciertas molestias. ¿Qué ocurre en aquellas personas que no tienen ningún síntoma, pero que pueden tal vez acudir eventualmente a realizarse ciertos exámenes? Sí, como un tema de prevención. En un extremo del cuidado que uno debe tener, podría hacerse una prueba endoscópica y ver si tiene la bacteria, porque ya le hemos indicado que esta bacteria puede convivir con nosotros años de años sin no dar nunca un síntoma. Pero cuando el paciente va a la consulta, se debe tomar en cuenta aspectos, por ejemplo, de que un familiar haya tenido un cáncer gástrico, que estos síntomas sean repetitivos, estar comprendido en los grupos de riesgo, y entonces el médico determina dar el siguiente paso. ¿No es cierto? Entonces lo que pasa en otros lugares es que a los menores síntomas que un paciente siente, acude al médico, lo que no pasa en nuestro contexto. Que cuando el paciente está recontra mal, luego que ha ingerido mates, medicamentos indicados, y cuando ya ha hecho todo y está mal, recién acude al médico. Entonces muchas veces muy tarde. Ya les había indicado que no hay una prueba que indique en qué momento se corta la historia natural de la enfermedad para no llegar al cáncer. A veces, y es muy tarde.
y por más que se erradique la bacteria, ya la enfermedad sigue el curso y se llega al cáncer. Entonces, el abdomen es una cajita de Pandora. Uno no sabe qué va a encontrar clínicamente o quirúrgicamente. La recomendación es que ante estos síntomas de dispepsia, de algún cambio de hábito, que diarreas, etcétera, se acuda al médico. El médico ya tiene una experiencia clínica y ve la situación socioeconómica, la procedencia, el tipo de alimentación que recibe e indica el siguiente paso. Así es. Bueno, en el siguiente bloque conoceremos más acerca de ese tema y de los operativos que viene realizando la Intendencia para hacer controles a los lugares de expendios de comida, para ver la calidad y la higiene con las cuales ellos venden estos productos a toda la población. Vamos con Mariela en las redes sociales. Plastificado con queratina, 2x1 y de regalo un corte solo con Marcelo Ruiz. Dirección 20 de octubre y Aspiazu. Edificio Aspiazu. Sopocachi, teléfonos 242-3422 y 796-13-518. Sin duda el tema que estamos abordando es un tema de interés de toda la población y eso lo podemos apreciar en nuestras redes sociales porque revisando vemos que hay muchas dudas, muchas preguntas de nuestros seguidores que van a ser respondidas en el siguiente bloque. Pero ahora vamos a recordar una vez más la pregunta que ustedes van a responder, los resultados al final del programa. Vamos a ver la encuesta. Ya sabe que nos tiene que visitar en nuestro Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23 Bolivia. Vamos a ver la encuesta. ¿En qué medida conoce usted los peligros de la mala manipulación de alimentos? Opción A, mucho, tal vez va por la opción B, algo, C, poco, u opción D, nada. Hashtag de la noche, cuidado con la comida. Vámonos a una pequeña pausa, no se desconecte de nuestras redes sociales, ya regresamos. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño-invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Segundo bloque de Hora 23 y ya estamos listos para continuar con la entrevista de esta noche y nosotros y nuestros invitados ya están listos también para conocer las inquietudes de nuestros seguidores. Vamos a ver cuál es la pregunta de Miguel Ángel Sarmiento Ríos. Su duda es, en niños de 3 años, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Puede producir un síndrome de mala absorción? ¿Y cómo se diagnostican? Es la duda de nuestro seguidor para nuestros invitados. En niños, que no son nuestra especialidad porque no somos pediatras, sin embargo tenemos la obligación de orientar, se confunden porque los niños vomitan muy fácilmente por diferentes circunstancias, incluso exceso de juego, etcétera, movimientos bruscos, pero cuando esto ya se hace crónico, se repite varias veces, cuando hay fiebre, cuando hay distensión abdominal, cuando hay deposiciones diarreicas, es el momento en que se debe acudir al pediatra o al gastroenterólogo pediátrico. Doctor. Como se había dicho que se adquiere esta bacteria en la infancia, también puede dar por determinadas circunstancias en la constitución física o orgánica del niño, puede que prevalezcan los signos o los ataques de esta bacteria y puede darnos una gastritis atrófica y esta gastritis atrófica determinar ciertas formas, como había dicho el televidente que estaba preguntando, un síndrome de mala absorción. También puede darnos talla baja, bajo peso y determinadas formas de malnutrición en el niño que pueden estar asociadas con esta bacteria. Entonces, en estas formas de presencia hay que hacer el diagnóstico temprano, principalmente si es por serología, mucho mejor para no estar haciendo el método invasivo. Y hay un dato muy importante que en los niños hay que tomar en cuenta más que en los mayores, es la anemia. Pacientes que está muy asociada, entonces la anemia es un factor que hay que tomar muy en cuenta. Muy bien. Es momento de conocer la labor que realiza la Intendencia en la ciudad de La Paz. Ellos realizan varios operativos para decomisar productos que se encuentran en mal estado y así precautelar la salud de la población.
Se trataría de comidas en mal estado, sucias, las que estarían provocando la tan famosa bacteria denominada Helicobacter pylori, que daña nuestro organismo provocando malestar. Ante esto, la Intendencia realiza varios operativos de control para identificar y decomisar estos alimentos. Bueno, así es. Hay bastante cantidad de alimentos que se venden en La Paz, lo que son en puestos de venta, que están en constante riesgo debido a que hay una contaminación constante de polvos o otro tipo de contaminantes que podrían contaminar el alimento, y este alimento ya no es apto para el consumo. Asimismo, también se debe tener mucho cuidado con productos embolsados, ya que muchos de estos se encuentran caducados. Hay productos lácteos que están en bolsitas, en sachets, de diferentes marcas, que al estar en contacto con los rayos solares alteran el producto. Se rompe la cadena de frío. En realidad estos productos tienen que estar por lo menos a 5 grados centígrados, es lo que les recomienda la misma bolsita, ¿no? En sus recomendaciones. Pero ¿qué hacen las caseritas? Exponerlas al sol. Sin embargo, las recomendaciones no están de más para poder tomar todos los recaudos posibles para no contagiarse de esta enfermedad. El Helicobacter pylori, mira, sabemos que es una enfermedad gastrointestinal, ¿verdad? Bueno, generalmente vamos a encontrar en alimentos que están expuestos a la intemperie porque está siendo contaminado constantemente. Yo les recomiendo no comprar en la calle, productos que estén expuestos en la calle, tucumanas, sándwich, no sé, sándwich de chorizo, etcétera, ají de fideos, todo. No lo compre porque ahí es donde generalmente vamos a encontrar este tipo de bacterias, virus, etcétera, vamos a encontrar. Y ahí es donde las personas se van a contaminar y se van a llegar a enfermar. Bueno, no tenemos nada contra las amigas vendedoras de comida, las comideras de las calles, a las apreciamos y las queremos mucho. Alguna vez las hemos tenido aquí, pero no faltan aquellas vendedoras, malas vendedoras de comida, que no cuidan todos los aspectos de higiene que corresponden al derecho del ciudadano. Y es que, claro, doctor, en pleno complejo hospitalario de Miraflores, por ejemplo, prácticamente cruzando la calle, el enfermo cruza la calle, se está curando unas bacterias, cruza la calle para adquirir otras. Porque, ¿qué pasa con las vendedoras de comida? Agarran el platito, a un baldecito el platito sucio, al otro baldecito una secadita y ploqui, va la comida. Pero con un ingrediente especial, ¿no? Helicobacter pylori, a ver. Sí, eso vemos día a día, que han proliferado puestos de venta de comida y también vemos que no tienen el aseo que corresponde. Entonces hay pacientes que, bueno, pueden estar en una patología que no es digestiva y van y comen lo que les gusta, ¿no? Dejan gérmenes en el pulmón y se agarran los gérmenes del abdomen, del tracto gastrointestinal, y es una mezcladera de contaminaciones. Las medidas de aseo evidentemente no son las adecuadas. La Intendencia ve un aspecto macroscópico, que el platito aparentemente, pero estas bacterias son microscópicas y pueden estar en medio de una ensalada, en medio de cualquier alimento, y entonces hay que ver, estos puestos de venta son al final una necesidad, ¿no? Pero sería bueno que concienticemos a nuestras caseritas y realmente hagamos uso de detergentes, de lavandina, fundamentalmente en el aseo de lo que usan para servir la comida. Claro, el plato puede estar brillando, pero no necesariamente estar limpio. Claro, no sabemos cómo se elaboran los productos o incluso de dónde provienen los ingredientes con los cuales se elaboran estos productos. A ver, tomando en cuenta todo ello, doctor Miranda, ¿cómo las personas pueden prevenir ser afectadas por esta bacteria? ¿Qué cuidados debemos tener a lo largo de nuestra vida respecto al consumo de alimentos, respecto al tema de higiene, respecto al tema de manipulación, para evitar toda esta contaminación? Es bien difícil, ¿no?, prevenir todo esto porque las 24 horas del día comemos, llevamos alimentos a la boca y no sabemos cuál es el origen y cómo está la forma de elaboración y quiénes han elaborado los alimentos. También tenemos los alimentos que están procesados, alimentos que están de los supermercados, y prácticamente no tenemos ningún cuidado ni vigilancia sobre estos alimentos. La vía más fácil para la contaminación es la vía directa, oral-oral, y la fecal-oral. Y prácticamente no podemos prevenir. Y
contaminación o ingesta temprana de esta bacteria es muy factible en esta población, especialmente en los países subdesarrollados. Doctor, hay un tema, perdón, Paulita, hay un tema que tiene que ver con las mascotas. En la gran mayoría de las familias bolivianas hay mascotas, hay gatos o hay perros. ¿Y con qué se encuentra uno, no? El menor descuido y el hijo menor o la bebecita bebecito agarrándose a lengüetazos con la mascota, con el perrito. Es inevitable que podamos estar ante una escena que ya nos anticipa que la mascotita le está pasando esta bacteria al niño. Claro, los niños llevan toda la boca y el compartir incluso alimentos con las mascotas es muy habitual. Y a veces la familia no toma la precaución de ver esto como un juego o ver como algo natural. No, lo toman a chiste. Exacto, lo toman a chiste, qué bonito, etcétera. Pero desde que tenemos un bebé recién nacido hasta que nosotros mismos no estemos por acá, debemos tener cuidado con los alimentos. Eso es un hecho. Y esta conversación me parece que debe tener ese objetivo de mejorar el cuidado. Tenemos cuidado, evidente, ¿no? Pero mejorar el cuidado con los alimentos, porque esa es la vía de contaminación. Hace un momento decíamos que esta bacteria se puede erradicar totalmente con el tratamiento. Una vez que la persona se ha curado, ¿por algún motivo podría volver a contagiarse? Es muy poco probable, tendría que ser una cepa completamente diferente, otra contaminación, llevar un tiempo largo como para que tenga síntomas, porque luego del tratamiento se hacen pruebas de erradicación y ahí sí tenemos la evidencia de que el paciente se ha curado. Que recidive este cuadro es poco probable. Hay una realidad con el tema de los problemas gástricos. Hay mucha gente que los padece. Bueno, creo que el 99% más uno de los periodistas lo padecemos, ¿no? Por el estrés, las inquietudes, la preocupación, etc. Pero, y además de comer mal. Y cuando se habla, tengo una molestia, tengo una acidez, ¿no? Tienes que ir al médico. No, pero me van a hacer una endoscopía. Uy, no, yo no quiero. Sí, es horrible la endoscopía, listo. Y no va al médico hasta que la cosa se le pone realmente serio. No es solamente la endoscopía que va a detectar si uno tiene Helicobacter pylori o no. Hay métodos no invasivos, sencillos, fáciles y no son caros para detectar esta bacteria. Sí, prácticamente tenemos en nuestro medio ya tenemos la serología que nos da una pauta de exposición a la bacteria, de que estamos muy en contacto con la bacteria, pero no infectados. Pero sí podemos estar ya infectados porque la tenemos dentro del organismo. Entonces, a través de esta serología y la verdadera prevalencia que tenemos en nuestra patria, que es alrededor del 80%, nosotros ya prácticamente tendríamos que inferir que el paciente ya es portador de la bacteria y que ya podría conllevar toda la sintomatología y las consecuencias futuras de esta bacteria. Entonces, en los consensos se ha dicho que a través de, si hay una prevalencia tan grande como en nuestra patria, se tendría que hacer el sistema test and treat, o sea que se hace el test, sale positivo, hacer el tratamiento inmediatamente para evitar todos los problemas. Y para eso no se necesita, o sea, no se requiere necesariamente estar con un especialista. Un médico de medicina interna debería de tener clara esta figura. Obviamente, porque en la consulta... Sobre todo en las áreas rurales. Claro, en la consulta diaria es bastante frecuente las gastritis, las gastroenteritis y todas las formas de afectación a nivel gastroentérico. Entonces, una de las formas prevalentes es esta bacteria. Y el médico general, el médico de provincia y el médico de todas las áreas tendría que estar preparado y ya tiene que hacer el diagnóstico con todos los criterios clínicos y el tratamiento como para poder evitar grandes problemas al paciente. Bien, tenemos una pregunta por parte de uno de los seguidores que en este momento ve el programa. Mariel nos va a transmitir esta interrogante. Así es, vamos a ver cuál es la pregunta de nuestra seguidora en nuestras redes sociales. María Joaquina Ábalos, buenas noches. Yo tengo esa enfermedad y no pude hacer el tratamiento por lo que estaba embarazada. Yo tengo 8 meses de embarazo y quiero saber si mi bebé va a nacer con esa enfermedad de Helicobacter pylori. Es algo que le preocupa mucho a nuestra seguidora y la pregunta va para nuestros invitados. Doctor. Bueno, a ver, vamos acá con el doctor Juan Antonio Guerra. A ver, la respuesta a nuestra consulta, doctor.
Que nazca con la bacteria es poco probable porque las vías de nutrición no van por el tubo digestivo, pero aquí viene una situación importante de que para iniciar el tratamiento se debe concientizar al paciente en el sentido de que lo debe cumplir. Tiene muchas reacciones colaterales, vómitos, diarreas, dolor abdominal y debe cumplir el tratamiento 14 días. Entonces, seguramente en un momento dado la paciente va a poder hacer el tratamiento cuando el bebé salga del término de peligro por el uso de estos fármacos. ¿Cuál es ese término de peligro? ¿Después de los 3 meses? 3 meses. Esto lo manejan mejor los ginecobstetras. Y posteriormente se pueden usar otros antibióticos que no pasan la barrera placentaria y que no perjudican el desarrollo del producto. Eso lo manejan, como le digo, mejor los ginecobstetras, pero la posibilidad de que el bebé nazca ya con la bacteria es muy poco probable. Bien. Decíamos que una de las consecuencias más graves de la presencia de esta bacteria es el cáncer de estómago. Las personas que ya llegan a esta instancia, generalmente, ¿qué síntomas presentan? El dolor es un síntoma que siempre debe llamar la atención. Luego hay deposiciones con sangre, vómitos, masas que se pueden tocar, y lógicamente todo el proceso de la digestión está alterado. Está alterado porque el paciente no tolera cierto tipo de alimentos, vomita, es decir, una serie de síntomas que en este caso del cáncer ya son demasiado evidentes. Entonces, el diagnóstico es clínico y es también por una endoscopía que se hace y se ve directamente las lesiones que tienen diferente grado de compromiso y el pronóstico va de acuerdo al estadio de la enfermedad. Entonces, resumiendo, hacer el diagnóstico de un cáncer ya establecido es fácil, por esa sintomatología tan florida que el paciente tiene, acompañada de todo lo que hemos explicado. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que reconocer, y el paciente también, que hemos actuado tarde. Está claro que cuando el cáncer ataca definitivamente el ser humano, hasta emocionalmente se destruye, ¿no? Y sigue un camino muchas veces inevitable hacia la muerte. Cuando el cáncer no es detectado oportunamente o el tratamiento no ha comenzado en el momento que debía. En el caso del cáncer de estómago, doctor, ¿cuánta incidencia tiene el Helicobacter pylori? ¿Es inevitable la relación entre el cáncer de estómago y esta bacteria o hay otros factores que desencadenan el cáncer de estómago y el grado de incidencia que tiene esta bacteria en esa enfermedad? Es una incidencia alta, es uno de los factores que más incide en el desarrollo de esta enfermedad. Podemos hablar de un 60%. Hay otros factores que pueden llegar a condicionar el cáncer gástrico y no está involucrada la bacteria. Pero este gran porcentaje es lo que nos llama la atención y como hemos expresado al comienzo de esta conversación, es el objetivo del tratamiento de la bacteria. Los objetivos son dos muy importantes: erradicar la bacteria y evitar el cáncer. Es por eso de que en la historia natural de la enfermedad tenemos que actuar lo más pronto posible. La mayoría de los cánceres, podemos hablar del cáncer colorectal que también es digestivo, haciendo una detección precoz se cura sin quimioterapia, sin radioterapia, sin cirugías, simplemente o prácticamente con una colonoscopía especial que cura las lesiones que posteriormente pueden ser en cáncer. Y así en cada cáncer digestivo la detección precoz es importante. Entonces nosotros, si encontramos un paciente con síntomas iniciales, erradicamos la bacteria, tenemos grandes posibilidades de que esto continúe. Bueno, y queda en evidencia, ¿no?, en nuestro país que lastimosamente tenemos tan poco hábito de visitar al médico, de consultar al especialista cuando tenemos un problema. Yo me pongo como ejemplo, qué triste ejemplo que represento, ¿no es cierto? Y cuando ya las cosas son tarde, bueno, ahí está.
Por eso es que en nuestro país las estadísticas de muerte por cáncer y otras enfermedades que en su momento pudiesen haber sido evitadas son altas comparado con otros países. La falta de costumbre, de hábito de visitar a un médico a tomarlo en cuenta. Muy bien, vamos con las recomendaciones generales, doctor Guerra, ya para despedirnos. Sí, la recomendación general es evitar las vías de contaminación y evitar la mayor vía de acceso de la bacteria hacia nosotros, que es la contaminación de los alimentos. Y ante cualquier síntoma, por más leve que sea, consultar con el médico, quien va a determinar si es necesario hacer un diagnóstico invasivo o no invasivo y posteriormente hacer el tratamiento. Entonces acá la palabra clave es la prevención. Y lo que tenemos que hacer es también acompañar con una dieta que no sea rica en grasa, alcohol, cigarro, alimentos contaminados si es que se puede, no tener una vida sedentaria, que eso ayuda mucho. Y bueno, las cosas que entran hacia el tubo digestivo a veces nos dan placer, pero también viene acompañado de serie de problemas que tenemos que evitar. Así es. Sus recomendaciones, doctor Miranda. Sí, aparte de lo que había indicado el doctor, es bueno indicar que ante la alta prevalencia de esta enfermedad o de esta bacteria, tendríamos que ver muchos otros factores, aparte de los alimentos. Tendríamos que ver la edad del paciente, que a partir de los 55 años, hay algunas sociedades, algunos países que a partir de los 45 años ya hacen una pesquisa temprana de esta bacteria como para poder prevenir ciertos futuros efectos. Entonces, sería que cualquier formas digestivas y de alteraciones digestivas que tengan todos los pacientes en determinadas edades, a partir de los 45 años, que se hagan de hacer un examen serológico. La consulta de inmediato. La consulta y el examen serológico, ¿no? Yo quisiera terminar. Ya para cerrar, tenemos 10 segunditos, doctor. Sí. Vamos. El método más preciso para detectar la bacteria, la endoscopía, la biopsia y prueba en ureasa. Ahora la endoscopía viene con sedación por un anestesiólogo y el paciente entra a la camilla y se despierta con el estudio hecho. Entonces no hay que tenerle mucho miedo. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Antonio Guerra, director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Gracias por haber estado acá y gracias también al doctor Elvin Miranda, médico cirujano. Esperamos tenerlos en otro momento. Muy bien, gracias a ambos. Nos vamos a una pausa. Y gracias a ustedes porque hemos compartido con la población datos muy importantes. Muchas gracias. Bueno, nos damos una pausa y ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Espérenos. Bolivia, gracias por haber participado. Tenemos listos los resultados de la encuesta. A la pregunta, ¿en qué medida conoce usted los peligros de la mala manipulación de alimentos? Un 48% de nuestros seguidores se va por la opción B, algo. Le sigue la opción A con un 26%, mucho. 22% para la opción C, poco. Y un 4% para la opción D, nada. Muchísimas gracias por su participación. Nos reencontramos mañana con otro tema interesante. Buenas noches, Bolivia. Bueno, que el programa de hoy definitivamente les haya servido a todos, por Dios. Ese ha sido el objetivo nuestro. Si tienen un dolor abdominal, un dolor en el estómago después de comer, un dolor nocturno, con el estómago vacío, mal aliento, eruptos y demás cosas, vaya al médico, no se complique la vida, cuide su vida, que sus hijos se lo van a agradecer. A tomar en cuenta el consejo de los especialistas. Muy bien, los invitamos al programa de mañana donde estaremos hablando de esos más de 9,000 niños que esperan por un hogar, por una familia. Adopciones en Bolivia. Nos vamos, así que fuerte abrazo, Bolivia. Descansen. Adiós, familias bolivianas. Buen descanso. Hora 23.